Y bueno, ya está por acá. Entonces vamos a pasarnos para acá para las diapositivas. Nada más coméntenme que pueden, si pueden ver por favor, si se puede ver bien. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo lo que es un acelerómetro. Un acelerómetro básicamente pues es un sistema que me permite realizar una medición de movimiento lineal, ya sea debido a un tipo de movimiento en específico, a un impacto o a una vibración. Y este sistema, el acelerómetro, consiste de una parte fija y de una parte móvil. Entonces la parte fija normalmente se le conoce como marco y sobre este marco están fijados lo que son las partes móviles. Entonces esta parte móvil de alguna manera con los mecanismos que vamos a ver un poco más adelante convierten el movimiento o la aceleración en otro tipo de variable que ya habíamos visto cómo trabajan los diferentes tipos de mecanismos de sensado. Entonces se produce un movimiento y a la salida se debe de producir una variación en una variable que es el voltaje, por ejemplo. Bueno, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, pero normalmente ustedes cuando checan una hoja de datos de un acelerómetro, el rango, por ejemplo, de medición del acelerómetro va a estar escrito en Gs, donde un G, si hacemos la equivalencia, un G va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el acelerómetro básicamente trabaja, o se le podría modelar como un sistema de masa y de resorte. ¿Qué tan complejo va a ser? Bueno, depende de varios factores. Depende, por ejemplo, si es un acelerómetro que me va a detectar una aceleración solamente en un eje o si es un acelerómetro de varios ejes, que es otra distinción u otra clasificación que se puede hacer. ¿Cómo trabaja un acelerómetro? Como les comentaba hace rato, va a haber una parte fija, un soporte fijo, como el de la figura que tienen acá en la parte de la derecha. El soporte fijo o el marco fijo corresponde a lo que es la parte en color rosado. Y vamos a tener una parte móvil, donde esta parte móvil digamos que se podría modelar como si fuera una masa y un resorte. Entonces, al momento en el que se produce un desplazamiento, lo que sucedería, bueno, mejor vamos a dibujarlo para que quede un poco más claro. Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos un acelerómetro que solamente puede medir en un eje. Entonces lo vamos a modelar como un sistema de masa y resorte. Voy a tener un desplazamiento en este sentido, que es sobre la dirección X. Aquí tengo la masa y aquí tengo el resorte. Entonces, lo que va a suceder aquí es que cuando este resorte se vea estirado o comprimido, se va a crear una fuerza que va a corresponder a la aceleración que se esté aplicando. Entonces, ese es el principio de funcionamiento básico de un acelerómetro. Ahora, los acelerómetros pueden estar construidos con diferentes tipos de tecnologías. Ya vimos que existen diferentes maneras de transformar, por ejemplo, lo que es un desplazamiento en una variable eléctrica, convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Y vimos en alguna clase anterior que existe la tecnología piezoeléctrica, existen los sensores piezoresistivos y existen los sensores de capacitancia variable también. Entonces cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y cada uno trabaja de manera diferente. En cuanto a aplicaciones de los acelerómetros, aquí en la diapositiva se mencionan algunas. Por ejemplo, en los vehículos, en los automóviles se tienen acelerómetros para detectar la orientación en los celulares, por ejemplo, o para detectar también caída, porque, bueno, a lo mejor ustedes saben que, por ejemplo, dentro de las computadoras
se incluyen acelerómetros para detectar si se está produciendo una aceleración en cierta dirección y de esta manera poder proteger el disco duro. Entonces es lo que nos puede brindar un acelerómetro. Puede regresarnos una medición de tal manera que nos ayude a incrementar la robustez de todo el sistema, que en este caso, por ejemplo, puede ser una computadora portátil o para detectar algún golpe o para estabilizar una imagen. Las aplicaciones realmente son muchas. Y bueno, este es un tipo de sensor inercial. En otra clase vamos a ver que existe otro tipo de sensor inercial que es el giroscopio, que también está incluido en los teléfonos celulares. Entonces estos acelerómetros solamente detectan movimientos que se realizan de manera lineal. Pero para detectar, por ejemplo, lo que son rotaciones, se utilizan sensores que se llaman giroscopios, que pueden estar por separado del acelerómetro, puede venir todo en una sola unidad. ¿Por qué comento esto? Porque hay fabricantes que ya han propuesto que se incluya ambas características en un mismo dispositivo. Entonces, un mismo dispositivo MEMS puede medir lo que es aceleraciones y puede medir también lo que son velocidades o desplazamientos angulares. Bueno, vamos, esta estructura que vemos acá en la ilustración de la parte de la derecha es una estructura relativamente compleja. ¿Por qué? Porque se puede generar un acelerómetro de una manera muy sencilla. De hecho, una configuración más sencilla sería, por ejemplo, utilizar una viga empotrada o una viga en voladizo. Entonces, pensemos que tenemos esta viga. Se va a producir aquí una cierta deflexión en la dirección vertical, que la podemos considerar como Y. Entonces lo que se hace es colocarle una masa sobre esta viga. Desde luego este sistema puede ser modelado como un sistema de masa resorte. Entonces la manera en cómo se comportaría este acelerómetro sería la siguiente. Yo lo que puedo hacer aquí es, ok, tengo este acelerómetro, puedo detectar aceleraciones en una dirección y los elementos que van a transformar, digamos, esa energía mecánica en energía eléctrica se pueden colocar aquí, en la parte que está más cercana al empotramiento. Estos elementos pueden ser elementos, por ejemplo, piezoeléctricos. Entonces, cuando se produzcan estas deflexiones o este movimiento, estos elementos piezoeléctricos se van a encargar de convertir ese desplazamiento en una variable eléctrica, que es el voltaje. Entonces, de esta manera tan sencilla yo puedo construir lo que es un acelerómetro. También les comentaba hace un momento, este es un acelerómetro que puede ser construido de esta manera sencilla, pero no solamente pueden construirse acelerómetros que midan sobre una sola dirección, sino que se pueden tener mediciones simultáneamente hasta en 3 direcciones distintas, que serían X, Y y Z. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de lo que son los diferentes tipos de acelerómetros o cómo los podemos clasificar de acuerdo al mecanismo con el cual nosotros estemos convirtiendo esa energía mecánica o desplazamiento en energía eléctrica. Vamos a ver primero lo que es el acelerómetro de capacitancia variable. Estos acelerómetros de capacitancia variable van a estar compuestos de una masa de prueba que va a estar suspendida entre dos placas paralelas. Entonces, en la figura de la parte de la derecha
tienen una representación esquemática. No es que en realidad el acelerómetro esté construido de esta manera, porque ustedes saben que es complicado generar resortes a nivel de MEMS. Esto simplemente es una representación esquemática de cómo trabaja este sistema. Aquí digamos que este sistema se modeló como este marco que está aquí, bueno, los dos marcos en la izquierda y en la derecha. A estos marcos están unidos dos resortes y estos dos resortes a su vez están unidos a esta masa. Entonces, al momento en que se produce movimiento, esta masa se va a empezar a desplazar. Esta masa va a estar ubicada entre estas dos placas paralelas, que son esta placa de aquí y esta placa de acá. En la posición de equilibrio, la distancia entre este vástago que sale de esta masa y estas placas va a ser una distancia d. Entonces, ustedes pueden recordar que la capacitancia depende de la distancia de separación entre las placas. Entonces, cuando el acelerómetro, o cuando la masa, mejor dicho, se sale de la posición de equilibrio, entonces se van a empezar a producir cambios de capacitancia. Y de esta manera puedo medir lo que es la aceleración. ¿Pero por qué? Bueno, porque se produce un cambio de capacitancia, porque a su vez la capacitancia pues depende de las distancias entre las placas. Entonces, mientras, por ejemplo, si se produce un movimiento en el sentido que sean hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que va a pasar es que una distancia va a disminuir y la otra se va a ver incrementada. Entonces, esto es lo que provoca este cambio en el valor de la capacitancia. Porque recuerden que esta capacitancia depende de factores geométricos. Uno es la distancia, que es la que está cambiando aquí. Otra es el área. Y otro factor es el material que existe entre estas placas. Pero bueno, este acelerómetro está basado en un cambio en la geometría, que en realidad sería la distancia. Hay que tener en consideración otro factor adicional aquí, y es el siguiente. ¿Cuál es el rango de medición? ¿Qué niveles de aceleración, dicho en otras palabras, puedo detectar con un acelerómetro? ¿De qué depende? Bueno, cada sistema mecánico va a tener una respuesta en frecuencia diferente. ¿Por qué? Pensemos que el acelerómetro está compuesto de una masa y de un resorte. Ese sistema, al momento de que yo analizo su comportamiento, pues va a responder de una cierta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que a ciertas frecuencias el sistema va a vibrar con una mayor amplitud que a otras frecuencias. Pero esto al final de cuentas depende de la construcción del sistema, depende de su geometría. ¿Por qué? Porque la rigidez del sistema depende de la geometría y del material. Entonces, son estos dos factores los que están involucrados en el rango de medición que yo puedo obtener. Yo puedo modificar la frecuencia con la cual puedo detectar con un acelerómetro, cambiando el valor de la masa, por ejemplo, modificando los valores de los resortes, modificando la geometría, etc. Entonces, de esa manera, yo puedo diseñar un acelerómetro que trabaje en un rango de frecuencia o que trabaje en otro rango de frecuencia. ¿De qué depende esta elección? Bueno, depende del ambiente donde yo vaya a colocar el acelerómetro. Entonces, que en otras palabras sería la aplicación. Entonces va a haber aplicaciones donde yo necesite detectar una aceleración que tenga una mayor frecuencia que en otro tipo de aplicación. Y bueno, otro factor más que necesito tomar en consideración es que, por ejemplo, ciertos tipos de acelerómetro tienen un tope mecánico. Bueno, ¿por qué existe esto? Esto existe para poder, digamos, incrementar la robustez del dispositivo, para que no se rebase, digamos, el límite de operación del dispositivo, hablando en cuanto a las propiedades mecánicas, que no vaya a resultar en un daño, por ejemplo, al dispositivo. Entonces, ciertos dispositivos también incluyen estos
topes mecánicos para que, digamos, el movimiento que se produzca no rebase cierto nivel de desplazamiento, por ejemplo. Y no, bueno, no es la única manera, digamos, de limitar el desplazamiento de un sistema en un acelerómetro. Hay ciertos acelerómetros que también utilizan un gas para poder generar amortiguamiento. Porque bueno, al final de cuentas no existe un sistema, digamos, perfecto que no incluya un amortiguamiento. Entonces, se incluye este gas para poder generar un cierto nivel de amortiguamiento y evitar que se trabaje en niveles, digamos, grandes de aceleración o de desplazamientos que puedan dañar al dispositivo. Entonces, esto, como les comentaba hace rato, esto puede ocurrir cuando el desplazamiento de la masa en el acelerómetro excede ciertos límites. Entonces, este amortiguamiento ayuda a proteger al dispositivo en este sentido. ¿Por qué? Otra vez vuelvo a la respuesta en frecuencia. Nosotros, bueno, voy a dibujar una gráfica por aquí. Pensemos que tenemos un sistema mecánico y que esta gráfica me describe lo que es la respuesta en frecuencia. ¿Qué es esta respuesta en frecuencia? Si yo introduzco una señal de excitación mecánica al sistema, se va a producir una amplitud en la aceleración, por ejemplo, o en el desplazamiento. Pero va a existir una frecuencia que se llama frecuencia de resonancia, en la cual yo voy a obtener el máximo nivel de desplazamiento en cuanto a la amplitud. Entonces, el hecho de que exista este amortiguamiento, el amortiguamiento siempre lo que va a hacer en un sistema es reducir el valor de este pico. Entonces, si inicialmente estaba por aquí, a lo mejor con el amortiguamiento ahora va a estar acá, ¿no? Y una de las ventajas de este tipo de amortiguamiento es que realmente es muy poco afectado por los cambios de temperatura. Recuerden que la temperatura va a tener una influencia en el comportamiento del sistema. Entonces, esto se tiene que considerar en el diseño del sistema porque, bueno, yo sé que esta temperatura puede modificar la salida que yo obtenga, en este caso, por ejemplo, de aceleración, si la temperatura es más alta. Entonces, van a haber existir variaciones en distintos parámetros del acelerómetro conforme la temperatura vaya cambiando. Entonces, se trata de compensar de la mejor manera posible estos efectos de la temperatura. Bueno, vamos a pasar a los acelerómetros piezoresistivos. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o alguna duda. Ok. Bueno, vamos a continuar ahora con los acelerómetros piezoresistivos. Y aquí, para explicar el funcionamiento de estos acelerómetros, voy a tomar un caso en particular, que es un acelerómetro de una marca que se llama PCB Piezoelectronics. Y este acelerómetro va a estar construido por tres capas o tres obleas, entre comillas. Entonces, los elementos que producen el sensado o la conversión de energía son los elementos que están aquí en esta capa intermedia. ¿Cómo trabaja este tipo de sistema? En esta capa intermedia es donde se va a producir esa deflexión y entonces lo que va a provocar esa deflexión o ese desplazamiento es que la resistencia de ciertos elementos en este sistema empiecen a cambiar. Este cambio en la resistencia va a ser proporcional a la aceleración que se aplique. ¿Por qué? Porque hay ciertos materiales cuya resistencia empieza a cambiar cuando se le aplica un esfuerzo o una deformación o un desplazamiento. Aquí la función de estas capas, de la capa superior y de la capa inferior,
es provocar un cierre hermético en este dispositivo. Y también estas capas, la capa inferior y la capa superior, van a tener una función de tope mecánico, que va a evitar que se llegue a trabajar hasta los límites del dispositivo en cuanto a desplazamiento. Entonces, aquí también, por ejemplo, pensando que se lleve este dispositivo a cierto tipo de aplicaciones, también se puede implementar lo que es un sistema de amortiguamiento por gas. La función sería exactamente la misma, para evitar que se llegue a ciertos límites en el desplazamiento de este tipo de sensor. Entonces, por mencionar un ejemplo en particular, en este tipo de sensor se utiliza aire. Entonces, la ventaja de utilizar este tipo de amortiguamiento, como también lo comentamos en los acelerómetros capacitivos, es que la temperatura va a tener un efecto mínimo sobre el amortiguamiento. Entonces, esta es una ventaja de utilizar este tipo de amortiguamiento en este tipo de sensores. Generalmente, en este tipo de sensores se trabaja con una configuración de puente de Wheatstone, que ya veíamos en alguna ocasión. Entonces, este puente de Wheatstone va a trabajar de la siguiente manera. Se van a tener dos resistencias que van a incrementar su valor con la aceleración, y se van a tener otras dos que van a disminuir el valor de resistencia con la aceleración. Entonces, mientras unas suben de valor, las otras van a bajar de valor, son resistencias variables. Y bueno, a estas resistencias se les llama galgas de tensión y galgas de compresión respectivamente. ¿Por qué? Porque bueno, por la razón que les comentaba hace un momento, mientras unas suben de valor, las otras van a bajar. Y lo que se va a producir aquí, ya más o menos ya habíamos platicado de este puente de Wheatstone en alguna clase anterior, es que se va a provocar una diferencia de voltaje. Inicialmente las resistencias van a tener un valor. Cuando se produzca una aceleración se produce un desbalance en el puente, y este desbalance es el que produce un voltaje. De hecho, vamos a marcarlo por aquí. De hecho, es el voltaje que se está midiendo es el voltaje entre estas dos terminales. Entonces se tiene un voltaje de alimentación y yo espero obtener un cierto nivel de voltaje a la salida que depende de la aceleración que está experimentando el sistema en ese momento. Bueno, en este tipo de sensores hay una manera de verificar si el sensor está trabajando de manera correcta o no. ¿Cómo se hace? Bueno, esto se hace con una prueba, digamos, entre comillas, estándar, para verificar el nivel de salida en voltaje. Entonces, ¿cómo trabaja esto? En otras palabras, si yo coloco el acelerómetro con una cierta orientación, se supone que el nivel de voltaje que tengo que obtener debe de tener un cierto valor en específico. Entonces, ese voltaje, bueno, creo que no lo había marcado por acá, pero ese voltaje se va a medir aquí, en estas terminales. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, de alguna manera yo voy a adquirir ese voltaje que está aquí, coloco mi acelerómetro en una posición determinada, y entonces, de acuerdo a la hoja de datos o a la calibración de este sensor, se supone que tengo que obtener un nivel de salida. No sé, a lo mejor tengo que obtener un volt. Entonces yo lo que hago es comparar la salida que obtengo tomando en cuenta esta posición del acelerómetro, colocándolo de una cierta manera, me tiene que devolver una cierta salida. Entonces, si por ejemplo la hoja de datos o la calibración me dice que la salida debería ser de 1 volt, pero yo obtengo un nivel de salida diferente, quiere decir que por aquí podría haber algún problema en el dispositivo o que ya no esté trabajando de manera correcta. Entonces, hay maneras de verificar que el dispositivo tenga un cierto estado de salud o que esté generando una salida que sea correcta. Bueno, vamos a ver el otro tipo de acelerómetro que existe. De acuerdo al mecanismo de conversión de energía, es el acelerómetro piezoeléctrico.
Ya habíamos visto también en alguna clase que existen materiales que si se comprimen van a producir una acumulación de cargas en las capas inferior y superior del material. Entonces, esto no es otra cosa más que una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial yo la puedo medir como un voltaje y de acuerdo al nivel de, digamos, de formación que haya en el material, se va a producir un cierto nivel de acumulación de carga. Y de esta manera entonces yo puedo medir un desplazamiento utilizando este tipo de materiales. Que de hecho los acelerómetros piezoeléctricos son muy comunes y de hecho son los más comunes para medir, por ejemplo, lo que es vibración. Entonces, de hecho muchos de los equipos que son usados para diagnóstico de máquinas o de equipos industriales son acelerómetros piezoeléctricos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que bajo una aceleración que está experimentando el dispositivo se va a producir un cierto valor de voltaje. Y el material más común que se utiliza en este tipo de sensores es el PZT, que bueno, ya yo más adelante les comento qué quiero que investiguen con respecto a este material. Que bueno, no es el único, pero es un material que se utiliza mucho como material piezoeléctrico. Y ya habíamos visto también que una desventaja aquí con este tipo de sensores es que el nivel de salida que se produce generalmente es muy bajo, entonces yo necesito darle un cierto tratamiento a esa señal y también meterle algún procesamiento para compensar los efectos de la temperatura. Cosa que ya habíamos visto también cómo se puede realizar. ¿Por qué? Porque digamos en todo el sistema del acelerómetro tenemos o podemos tener un sensor de temperatura también. Entonces el procesador o la parte electrónica o lo que sea que esté haciendo el procesamiento va a adquirir también esa señal de temperatura y puede aplicar una operación sobre el voltaje de tal manera que compense el efecto de la temperatura. Bueno, y ya habíamos comentado también que pueden haber acelerómetros de 1, de 2 o de 3 ejes. También para los acelerómetros piezoeléctricos. Pero realmente los más comunes son los acelerómetros de 3 ejes. Y de hecho, esos acelerómetros de 3 ejes yo los puedo considerar como un sistema de 3 acelerómetros individuales. ¿Qué es lo que me va a regresar este sistema de 3 acelerómetros? Me van a regresar la aceleración en X, en Y y en Z. Y bueno, les comentaba también hace un momento, cuando yo coloco mi acelerómetro con ciertas orientaciones, yo espero que se produzcan ciertos valores en la salida. ¿Por qué? Bueno, no está aquí mostrado en esta imagen, pero yo lo voy a colocar por aquí. Normalmente cuando ustedes vean el chip del acelerómetro, van a ver que en alguna parte van a tener un sistema de coordenadas que va a ser algo así. No sé, por ejemplo X, Y. Y el eje que sale de su pantalla sería el eje Z. Entonces, si yo oriento el acelerómetro de una cierta manera, no sé, pensando que, por ejemplo, este acelerómetro así tal como lo tienen, piensen que lo colocan, pero sobre la mesa sobre la cual está su computadora, por ejemplo. En este momento, digamos, está orientado de manera vertical, pero piensen que lo colocan de manera horizontal. Entonces, se supone que el eje Z está saliendo del plano donde está este chip del acelerómetro. Entonces, lo que ustedes van a obtener ahí es una salida positiva en Z y van a obtener un valor de 1G. Esa sería la respuesta que ustedes van a obtener. Van a obtener un valor de 1G sobre Z y en los otros dos ejes van a tener un valor de 0. Si lo oriento de manera distinta,
entonces la salida que yo voy a obtener también va a ser distinta. Algún otro eje va a tomar un valor de 1, de un G, y los demás ejes van a devolver una salida de 0. Claro, esto depende, por ejemplo, del tipo de acelerómetro que yo tenga. Si, por ejemplo, yo tengo un acelerómetro digital, obviamente no, digamos que la salida me la va a devolver en un cierto nivel en bits, por ejemplo. Entonces, a lo mejor me va a devolver un 4095, por ejemplo. Y yo tengo que ver la manera de convertirlo. Pero bueno, esto yo lo puedo checar con la hoja de datos del acelerómetro. ¿Cuál va a ser la salida máxima y la mínima que me va a devolver mi acelerómetro? Entonces, dependiendo de la orientación con la que yo coloque el acelerómetro, si lo coloco de manera estática, digamos, sobre mi mesa, entonces el valor que me va a devolver en Z va a ser igual a 1 y en los demás ejes va a ser igual a 0. Esa es una manera de probar las salidas de un acelerómetro, en el caso en el que tengo un acelerómetro de 3 ejes. Entonces, si les comentaba hace rato, si yo, imaginándome que yo coloco este dispositivo sobre la mesa sobre la cual estoy trabajando, la aceleración que se debe de medir es una aceleración en caída libre, que es una aceleración de 1G. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a ver qué aspectos debemos de tomar en cuenta para seleccionar un acelerómetro. Entonces, un acelerómetro se puede llevar a diferentes tipos de aplicaciones. Una donde simplemente necesita medir la orientación. ¿Por qué? Bueno, porque como les comentaba hace rato, si yo oriento el acelerómetro y lo dejo en una cierta posición, el acelerómetro me va a devolver una cierta salida. Entonces, eso me puede servir para detectar la orientación. Pero no solo eso, un acelerómetro también me puede servir, por ejemplo, para detectar la inclinación o para detectar, por ejemplo, lo que son vibraciones o para detectar impactos. Entonces, el primer factor que debo de tomar en cuenta para seleccionar el acelerómetro es la aplicación o el ambiente donde yo lo voy a poner a trabajar. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque una aplicación de los acelerómetros, digamos que hay un rango muy grande de aplicaciones, entonces pueden ir desde los sistemas industriales hasta dispositivos que son los famosos wearable, por ejemplo, no sé, los relojes inteligentes, ese tipo de dispositivos. Entonces las aplicaciones son muy variadas. Entonces ese es el primer factor que debemos de tomar en cuenta. Otro factor, bueno, desde luego es el costo del dispositivo. Pero bueno, va de la mano con la aplicación en la cual yo necesite meter este acelerómetro. Igual ya me estoy adelantando aquí, pero otro factor que tengo que tomar en cuenta es la precisión que requiero. Obviamente también esto va de la mano con el tipo de aplicación donde yo voy a meter el dispositivo a trabajar. Vamos a ver una de las clasificaciones que existen para los distintos tipos de acelerómetro. Ya vimos que podemos clasificarlos de acuerdo al mecanismo de conversión de energía. Entonces, de acuerdo a ese mecanismo, yo tengo 3 tipos de acelerómetros. Pero podemos clasificarlos también de otra manera, pensando en que los vamos a clasificar en grados. Perdón. Que estos grados no son otra cosa más que los distintos tipos de aplicación que existen en el mercado. Entonces, por ejemplo, en esta tabla que tenemos acá en la parte de la derecha, tenemos 5 diferentes grados de los acelerómetros. Tenemos grado consumidor, grado automotriz, grado industrial, grado táctico, grado
de navegación. Entonces, por ejemplo, tomando el de consumidor, dice aplicación principal, movimiento, aceleración estática. Entonces, este caso, por ejemplo, consumidor, puede ser metido en una aplicación donde simplemente necesite, por ejemplo, detectar la orientación y se acabó. El automotriz, por ejemplo, para detectar lo que es impacto o estabilidad. La industrial, por ejemplo, dice aquí estabilidad de una plataforma o inclinación. El grado táctico para armas o para navegación de distintos tipos de embarcaciones, por ejemplo. Navegación, dice aquí submarinos y también navegación de otro tipo de embarcaciones o de vehículos. Entonces también, dependiendo del grado del acelerómetro, voy a tener diferentes anchos de banda. ¿Qué es este ancho de banda? Es digamos, el rango en hertz en el que yo puedo meter a trabajar el acelerómetro. Entonces, este es otro aspecto que debemos de tomar en cuenta. Y en la última columna está el rango en Hz. ¿Qué es ese rango en Hz? Es el valor máximo y mínimo que yo puedo detectar de aceleración. Entonces, por ejemplo, los de grado consumidor pueden detectar aceleraciones de hasta un G. Los de grado industrial, por ejemplo, de hasta 25 Gs, los de grado táctico, de hasta 8 Gs y los de navegación hasta 15 Gs. Entonces, cada grado que está aquí tiene sus diferentes características. Por mencionar algunas, porque también vamos a ver otro tipo de características un poco más adelante. Entonces, esta es una gráfica donde se agrupan las diferentes categorías o grados que existen en los acelerómetros. Cada grado que existe va a tener una características diferentes. Va a tener un rango de medición diferente. Va a trabajar con frecuencias diferentes. Va a tener una precisión diferente. Son todas esas parámetros que yo puedo hacer como comparativas entre estas categorías. Entonces, aquí esta grafiquita está construida de la siguiente manera. Yo en la parte de la izquierda tengo los dispositivos de grado consumidor o de propósito general. Y de hecho aquí me muestra cuáles son los tipos de dispositivos que existen que están dentro de esta gama. Entonces, conforme yo me voy moviendo desde la izquierda hacia la derecha, el costo de los dispositivos va a ir incrementando. Y de hecho, bueno, si seguimos revisando esta gráfica, acá en la parte de arriba se muestra, digamos que la característica principal de cada categoría. En este caso, para la de propósito general o de consumidor, nivel consumidor, la característica principal es bajo costo. De una aplicación, pues es en los teléfonos celulares. Entonces, acá también, por ejemplo, en la parte inferior, sobre el eje horizontal, ustedes pueden ver diferentes parámetros. Uno, este es el nivel de ruido, esto que se muestra por aquí. Desde luego se supone que entre más pequeño sea es mejor, o el dispositivo va a ser más preciso. Se muestra también lo que es el consumo de energía, pero se muestra en amperes, en un valor de corriente. Se muestra el rango en Gs, que bueno, para esta marca yo no lo mencioné aquí, pero me parece que esta es la marca ST, entonces lo voy a poner por aquí. Y está mostrado también el ancho de banda, que es, digamos, el rango de frecuencia en el cual puede trabajar. Entonces este es de hasta 1 kHz. Igual, aquí puedo seguirme moviendo hacia la derecha y empezar a comparar otras características. Por ejemplo, en la siguiente categoría dice aquí que la especificación clave es el bajo consumo de energía. Entonces ya tenemos una diferencia, por ejemplo, con respecto a la categoría anterior. Y el grado en el que está, pues es el grado industrial o de Internet de las cosas. Y podemos seguirnos moviendo hacia la derecha.
Por ejemplo, la siguiente categoría dice aquí que es de salud estructural o que también puede ser usado para Internet de las cosas. Y bueno, aquí dice especificación principal, altos Gs. Aquí dice que hasta más menos 200 G, como pueden ver acá en el eje de la parte inferior. Y ultra bajo consumo de energía. Y de hecho, bueno, también si se fijan, sobre cada categoría tengo los dispositivos ubicados en una cierta altura en el eje Y, donde este eje Y me va a representar las características que tenga el dispositivo. Entonces, entre más arriba me vaya sobre el eje Y, quiere decir que las características que va a tener mi dispositivo son mejores o que va a integrar más características. Y bueno, me puedo seguir moviendo hacia la derecha. En la siguiente categoría tengo el nivel industrial o de Internet de las cosas. Y aquí la característica principal, digamos en esta cuarta categoría, es el bajo nivel de ruido. 500 milihertz sobre la raíz de hertz. Y bueno, me puedo seguir moviendo hacia la derecha, puedo seguir comparando. Por ejemplo, si tomo este dispositivo y lo comparo contra este de acá, la diferencia es que, por ejemplo, este dispositivo que está aquí va a tener más características que este dispositivo que está por acá. Sí, y bueno, así me puedo seguir. Si me brinco ahora, por ejemplo, a la siguiente categoría, que ya es la categoría militar o aeronáutica o industrial, ya voy a tener otro tipo de robustez o de estabilidad. ¿Por qué? Porque la aplicación lo requiere y de precisión también. Entonces, y también vimos que entre más me voy moviendo hacia la derecha, el nivel de ruido va siendo cada vez más pequeño. Sí, este es simplemente una comparativa entre las diferentes categorías para que podamos ver cómo cambian las características de cada categoría con respecto a la aplicación de cada una de estas categorías. Ok. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, pues con esta comparativa entonces cerramos la sesión del día de hoy. Y bueno, entonces déjenme voy a ponerle pausa aquí.